Bienvenidos. El día de hoy mis compañeros y mi persona, Stephanie Pérez Galarcio, les estaremos haciendo una exposición de los procesos, los objetivos y los resultados de la práctica número 3 y la práctica número 4. La práctica número 3 tiene como título Tendencia de la tabla periódica y la práctica número 4 tiene como título Ciclo del cobre. A continuación, yo les estaré hablando de los 3 objetivos de la práctica de la tendencia de la tabla periódica. El primer objetivo es determinar cualitativamente las propiedades de algunos elementos y sus compuestos. El segundo objetivo es establecer según sus propiedades para los elementos y sus compuestos la tendencia en la tabla periódica. El tercer objetivo es tratar de explicar estas tendencias observadas en base a la estructura atómica de los elementos. Bueno, los fundamentos teóricos. Los cuerpos simples o elementos son aquellos que por los medios de que dispone la química inorgánica no pueden ser descompuestos en otros, mientras que los cuerpos compuestos son aquellos que se componen de dos o más simples. Los elementos de la tabla periódica están divididos en 3 grupos: los no metales, los metales y los metaloides. Los no metales son cuerpos sólidos o gases. Los metales son cuerpos sólidos y los metaloides son los elementos químicos que se describen en una región interna de la tabla periódica. Algunos ejemplos son el boro, el silicio, el telurio, entre otros. Mi nombre es Juliana Cabadía y les vengo a explicar el procedimiento de la práctica número 3. El procedimiento se divide en 3, en reactividad con el oxígeno, reactividad frente al agua y actividades de no metálico. La reactividad con el oxígeno, primero colocamos en un tubo 1 gramo de dióxido de manganeso en polvo. Eso lo calentamos aproximadamente. Luego tomamos un pedazo de metal muy pequeño, más pequeño que un grano de arroz, y lo colocamos en la cuchara de combustión. Calentamos en la llama hasta que el metal se funda. Luego introducimos la cuchara en un tubo lleno de oxígeno y observamos lo que ocurre en esta reacción. Llevamos a cabo el anterior paso con sodio, potasio, calcio y aluminio. Bueno, disolvemos los ácidos, o sea, el sodio, el potasio, el calcio, en agua. Y por último, probamos la solución con papel higiénico. 3. Bueno, entonces seguimos con la reactividad frente al agua. Es el segundo paso, la segunda parte. Bueno, primero adicionamos una pequeña cantidad de sodio y potasio en un balde con agua. Bueno, tomamos un tubo de ensayo y le agregamos 5 mililitros de agua y agregamos un pequeño trozo de calcio metálico. Cogemos un palillo de madera, o sea, lo cogemos y lo colocamos en la boca del tubo. El anterior paso lo podemos repetir usando magnesio y observamos la reacción. Por último, observamos el pH de los 2 tubos usando papel indicador rojo
papel indicador universal y fenolftaleína. Bueno, continuamos con la tercera parte, que es actividades de no metálicos. Bueno, primero colocamos unas pocas, limaduras de hierro en un tubo, al cual le tenemos que agregar 3 mililitros de agua, de cloro, y agitamos por 3 minutos. Bueno, luego calentamos el líquido hasta ebullición, dejamos enfriar, agregamos unas gotas de solución de fenocianuro de potasio y anotamos lo que se va observando. Luego repetimos la operación usando agua de bromo y agua de yodo. Bueno, por último, calentamos las soluciones hasta ebullir y agregamos una gota de solución de ferrocianuro. Bueno, este fue todo el procedimiento. Buenas a todos, mi nombre es Jaycee Pérez Sierra y les voy a hablar sobre el análisis y resultado de análisis de la práctica que acaba de explicar mi compañera Juliana. Empecemos con el análisis. En cuanto a la reactividad con el oxígeno, podemos decir que en presencia de sodio se obtuvo una reacción muy violenta, debido a que se utilizó un gran contenido de sodio del que se debía. En dicha reacción se debía generar una explosión, evidenciándose una luz incandescente. De hecho, esto se observó, pero de una forma poco controlada. Para el caso del oxígeno con el potasio, no se observó una reacción donde se generara una explosión o luz incandescente. Lo que se vio fue el desprendimiento de gas, el cual podía ser el oxígeno que se encontraba en exceso. Cuando se adicionó una pequeña cantidad de sodio a un beaker de 600 mililitros con agua, se observa una reacción violenta, pero muy controlada, en donde el metal se consumió, desprendiendo poca luz y algo de chispa. Lo anterior es análogo para el potasio. En el agua de cloro, con las limaduras de hierro, se sometió a un calentamiento que cambió de color, de un color café a un color amarillento. Y luego de un tiempo se obtuvo un color más café oscuro. Por otro lado, tenemos el análisis de resultado. Luego de realizar la experimentación, podemos observar que los elementos presentan propiedades similares, lo cual se repiten periódicamente, y es la razón del orden que se tiene en la tabla periódica. Podríamos considerar un elemento metálico como el sodio, el cual es muy reactivo. Si avanzamos a lo largo del periodo de izquierda a derecha, veremos cómo cambia el carácter metálico a no metálico, finalizando con el cloro, el cual es el otro elemento muy reactivo. Esto sin enfatizar en el radio atómico, la electronegatividad, la carga nuclear efectiva, entre otros. En cuanto a los grupos, podemos decir que todos los elementos que componen uno poseen propiedades similares, a la razón que poseen a los mismos electrones en la capa de valencia, los cuales son los responsables de que formen enlaces para formar los diversos compuestos que forman. Gracias. Práctica número 4. Ciclo del cobre. Esta práctica consta de 3 objetivos. El primero es reconocer las características químicas del cobre elemental y algunos de sus compuestos comunes. El segundo es relacionar estas características con algunos términos fisioquímicos como potenciales de electrodos y energía libre de reacción. El tercer objetivo es determinar experimentalmente los diferentes estados de oxidación del cobre. Los fundamentos teóricos. Inicialmente, cuando queremos estudiar un elemento de la tabla periódica, en este caso el cobre, debemos investigar sus estados de oxidación. También debemos estudiar las transformaciones que ocurren en este. Asimismo, el cobre metálico sufre diferentes cambios químicos. Dentro de esos cambios químicos está la doble descomposición y la neutralización.
A continuación le vamos a presentar el procedimiento que vamos a utilizar en el ciclo del cobre. Bueno, primero que todo debemos pesar el cobre. El cobre debe estar entre 0,3 gramos a 0,5 gramos. Este cobre lo vamos a ubicar en un beaker y le vamos a agregar ácido nitrílico. Aquí tenemos los dos reactivos y el producto de estos dos reactivos va a ser cobre de nitrato. Este resultado va a tener un color azul celeste. Después le vamos a agregar una pequeña cantidad de agua. Después de hacer este procedimiento, vamos a agregarle hidróxido de sodio a 2 mol. Aquí tenemos los dos reactivos otra vez. Y aquí tenemos el resultado de estos dos reactivos. Y este va a tener un color azul oscuro. Le vamos a agregar otra vez otra pequeña cantidad de agua y la vamos a calentar en una plancha. Vamos a estar agitando suavemente durante un cierto tiempo hasta que este producto quede con cristales y se evapore todo el agua que le agregamos. Aquí tenemos el resultado al calentar esta sustancia. Bajarlo de la plancha vamos a tener una solución con pequeños cristales de color oscuro. Le agregaremos 2 granallas de zinc. Esperaremos la reacción de este zinc y después separaremos el sólido del líquido. Vamos a agregarle ácido sulfúrico, una pequeña cantidad de agua y tartrato de potasio y sodio. Después de esta reacción se le agregará hidróxido de sodio hasta que el color torne a un azul intenso. Lo colocamos a calentar y se le agrega glucosa hasta que el color torne de un rojo intenso. Lo revolveremos y hasta que llegue a este color rojo lo bajaremos y lo dejaremos reposar. Le agregamos ácido clorhídrico a 2 mol hasta que el color llegue a amarillo. Y al finalizar todo esto va a lograrse una rebullición. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. Este proyecto fue presentado por Rosa Vázquez.